pública constituye una profesión que yo pudiera decir que es relativamente joven. Y usted va a decir, pero si las relaciones públicas las llevamos haciendo hace años. Sí, pero cuando comparamos las relaciones públicas con la medicina, las leyes, las relaciones públicas es una profesión joven. De ahí que la Universidad del Sagrado Corazón viera la necesidad de preparar profesionales en el campo de las relaciones públicas para insertarlos en esa corriente del grupo gerencial de una empresa. Antes de establecer el programa graduado para la especialidad de relaciones públicas, las personas que ejercían sus profesiones aquí en la isla venían principalmente de dos campos, la publicidad y el periodismo. Profesionales con vasta experiencia en ambos campos se insertaron en lo que se conocía entonces como la era de las relaciones públicas. Ya a principios de los 80, las relaciones públicas comenzaban a despuntar en el panorama empresarial puertorriqueño, y la Universidad del Sagrado Corazón decide entonces incluir en su bachillerato de comunicación una especie de subconcentración, que es lo que oyeron a José, que es parte de mi bachillerato, donde se enseñaba relaciones públicas en unos cursos ya más bien historia de las relaciones públicas, un poco de relaciones públicas avanzadas y un área relacionada con las relaciones públicas en la empresa y en la salud, pero siempre tocando casos de Norteamérica. A mediados de los 80, la universidad establece entonces el programa graduado de comunicación con especialidad en relaciones públicas, y nuevamente los recursos que se seleccionaban en ese entonces provenían del campo de la empresa, pues porque no había personas por lo menos con grados de maestría en relaciones públicas. Si estamos empezando una maestría única en Puerto Rico y el Caribe, era lógico que era más difícil traer gente que tuviera la preparación en ese campo. En ese sentido, la maestría, como se le conocía al programa graduado, buscaba preparar a los estudiantes como un gerente de relaciones públicas capaz de asesorar a la alta gerencia de sus empresas, de una empresa o de una institución, en la administración de lo que es la comunicación con sus públicos. Tampoco existía, para añadir, en el país profesionales formados en las relaciones públicas cuya preparación estaba fomentada en lo que es la investigación académica y por consiguiente la producción intelectual de investigación en el campo no existía en ese momento. Por otra parte, la ausencia de textos puertorriqueños que recopilaran la trayectoria de lo que eran las relaciones públicas en la isla dejaba en manos de textos norteamericanos el estudio de casos de relaciones públicas. No es hasta finales de los 80 y principios de los 90 cuando surgen dos libros de texto, que por lo menos dos libros, que algunos profesores los insertaron en la maestría. El primero de ellos, del profesor, que fue mi profesor, Fernando Valverde, el libro de Relaciones Públicas en Acción, y otro de la colega Ibeliz Rivera Almodóvar. El libro de Valverde recopilaba casos de relaciones públicas en diversas empresas aquí en Puerto Rico e instituciones del país, contrastando de esa manera los casos que se presentaban en Estados Unidos en los libros de texto versus lo que nosotros estábamos entendiendo que eran los casos que se estaban viendo aquí en la isla. Para los años 90 es entonces que comenzamos a ver una nueva cosecha de profesionales de las relaciones públicas como resultado de los primeros estudiantes que se graduaron aquí en Sagrado. Es entonces con esos nuevos profesionales que inicia el desarrollo de tesis desarrolladas, valga la redundancia, en investigación en comunicación, particularmente en la disciplina de las relaciones públicas. Sin embargo, la producción de esas tesis exploraban en cierto modo temas asociados a la implementación de las relaciones públicas en empresas, en gobierno, en instituciones sin fines de lucro, estudio de la opinión pública, programas de comunicación interno en las empresas,
efectividad de la práctica de las relaciones públicas en Puerto Rico, por mencionar algunos de los temas. Cabe destacar la falta de investigación de temas asociados con las teorías de comunicación y cómo estas impactan los programas de relaciones públicas. La razón para la ausencia y carencia de investigación, tanto a nivel estudiantil como académica, tal vez se deba a que el egresado del programa graduado de Relaciones Públicas, particularmente el de Sagrado, utiliza la investigación como mecanismo para sustentar la efectividad de los programas y las campañas que desarrolla para las empresas, instituciones, productos o servicios a los que representa. Es como se le puede enseñar a la alta gerencia de una empresa lo que se conoce como el retorno de inversión o return of investment en buen español. Después de todo, no podemos olvidar que el campo empresarial y el corporativo, el uso de estrategias de comunicación y de relaciones públicas siempre estará basado en el retorno de inversión y en lograr establecer a la larga una imagen o identidad adecuada de la empresa entre sus públicos, tanto internos como externos. A fin y a la postre, señores, las empresas están ligadas a la actividad económica del país y su propósito siempre será el mismo: hacer negocios y obtener ganancias. Las empresas modernas se construyen en un núcleo esencial del desarrollo económico de los países y en factores de fuerzas políticas y culturales. Cada vez toma mayor relevancia una ecuación que hay, que es la siguiente: empresa es igual a público, públicos es igual a gobierno, o sea, empresa, público, gobierno. Por lo tanto, a través del uso de las relaciones públicas en el sector empresarial, se centra en crear una imagen adecuada de la empresa que representa entre ambos sectores, por un lado el gobierno y por el otro la comunidad. La clave para ello está atada al rol que se toman los públicos y cómo estos se ven influenciados y, como bien utiliza la palabra el profesor Sepúlveda, seducidos por los medios de comunicación masivos. Es mediante esta seducción por parte del medio que las audiencias comienzan a insertar sus discursos para dejarse sentir y ofrecer sus opiniones y maneras de pensar con respecto a un asunto, a un planteamiento o a un issue en particular. Van a empezar a ver unas imágenes que no quiere decir que está definido, pero están asociados a eso que estoy hablando. Es entonces cuando de un lado comenzamos a ver, escuchar y leer expresiones que ofrecen líderes de opinión, grupos profesionales y religiosos, líderes comunitarios, entre otros, sobre una gama de temas asociados con el desarrollo político, social, económico y cultural del país. De otro lado, también vemos como otros públicos que representan las masas, la comunidad, los vecinos del residencial X, la comunidad de la urbanización Y los grupos minoritarios, etcétera, caen también seducidos por los medios masivos mientras tratan de llegar a los medios de comunicación para presentar sus posturas y hacerse sentir sobre temas asociados también a la política, a la cultura, a la economía y a la sociedad de nuestro país. En la medida en que esas relaciones establecidas por la empresa, por el gobierno y por sus públicos sean efectivas, en esa misma medida podemos decir que la empresa, que el cliente o el negocio tiene éxito y el relacionista será la persona clave e indispensable en el desarrollo de esa empresa, de ese cliente, de ese producto o de ese servicio. En una era tecnológica como la que se vive hoy en día, donde no existe control alguno sobre los medios electrónicos y el uso de Internet, se hace más evidente fomentar entre los profesionales de las relaciones públicas lo que el profesor Sepúlveda llama militancia mediática. Solo de esta manera lograremos comunicar con mayor efectividad los mensajes y programas que interesamos llevar a nuestros públicos en lugar del ruido y la distorsión de mensajes
a los que nos tienen acostumbrados los medios de comunicación masiva. Sobre la verdad, ¿quién tiene la verdad?